de la oveja negra. Estamos muy perdidos, pero volvimos. Sí. Volvimos con todo. Sí. ¿Qué más? Sí, Colombia. ¿Qué más? ¿Cómo están las ovejas negras? ¿Cómo está el rebaño? Today. Bueno, hoy venimos con unos invitados. Espero no tumbar el micrófono esta vez. De la emoción. Sí, amigos, acuérdense que este es un podcast en el que hablamos de Dios, hablamos de muchas cosas también, no solo Dios, pero hablamos de experiencias, pero básicamente sí, Dios es el centro de esto. Y queremos hablarlo de una manera fresca, de una manera que todos lo puedan entender, acercar como todas esas cosas que parecen enredadas para todo el mundo, pero que todos deberíamos de entender y que la iglesia muchas veces nos las complica. Bueno, hoy tenemos unos invitados, ellos son Juan David y Jenny. Ellos tienen una banda que se llama Madero, bueno, que se hablen ellos. Bienvenidos. Gracias. Ay, muchas gracias, qué nota estar acá. Verdad que está bien bacano, bien interesante, bien diferente a lo que se escucha por ahí. Muchas gracias por la invitación. Gracias porque hoy nos sentimos todos, pues el ambiente, la producción se siente toda bacana, entonces no se siente así como todo. Wow. Pero es tu casa. ¿Verdad? Eso era lo que iba a decir, Juan Madre, es el primer capítulo que hacemos fuera de nuestra casa. Ay, sí. Es el primer capítulo que hacemos fuera de la casa y es en la casa de Juan David y Jenny. Eso, que estamos estrenando casa en estos momentos. También. Sí. Bienvenidos siempre. Bueno, ellos tienen una historia, amigos, que ustedes no se la van a creer. Es una historia que por eso están aquí como ovejas negras pintadas de blanco. Él dijo que él era el lobo. Que era el lobo disfrazado. ¡Oh, no, corran! Muchachos, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. O sea, a nosotros nos gusta mucho el tema de... O sea, nosotros vemos la vida como una película, literal. O sea, cada quien tiene su propia historia que contar y una historia pesada. Todos. Es que yo no creo que no hay ninguna persona que no tenga una historia bien heavy que contar. Es verdad. Y falta es como mirar detrás de la historia, el personaje, todas las situaciones que se mueven alrededor de esas películas que uno vive y qué beneficia, que con toda seguridad beneficia a muchas otras personas, la historia de cada quien. A Ana le pasan cosas heavy todos los días. Es verdad. Sí, no sé por qué atraigo como las cosas todas raras, pero sí, me pasan cosas un poquito extrañas. ¿Sí? ¿Y cuál es la última más heavy, pues? No sé cuál ha sido la última, pero sí me han pasado cosas muy chistosas. Pero yo sé que por ahí debe haber cualquier Por ahí cosa debe bien haber rara. alguna cosa rara. Por ejemplo, imagínense que un día es que yo tengo clases en Confama. Bueno, no sé si se puede decir Confama, bueno, en fin, yo tengo clases, o tomaba clases, sí, No, pues tomaba ni que clases. fuéramos un canal de televisión. Bueno, sí, no sé. Pero tenía clases de baile de salsa. Imagínense que yo salí de la casa y tenía un medio cólico, así como que, no sé. Y Miguel me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres ir? Y yo no, pues yo creo que yo de aquí, la caminadita, pues me va a ayudar un montón, súper bien. No, sí, de una. Llegué allá, pues pucha, me empecé a poner pálida, y una amiga, pero eran todas señoras, y porque era todo el geriátrico y yo, y una señora vino y me dijo como que, ay, pero estás bien, no sé qué. Otra me vino y me dijo, ay, no me saludaste, tan grosera, no sé qué, y la otra me interfirió y me dijo, no, es que ya está toda maluca, no sé qué, listo, bueno, empezamos como a calentar toda la cosa. Cuando, la verdad, el man le dio por inventar una salsa caleña así toda rápida, un rastastas, y yo dije, ay no, yo estoy como maluca, yo me voy a sentar y ahorita cuando vengan los pasos como más lentos, le hago. Y me senté y el profesor se volteó y me dijo como que, ¿qué hubo? ¿Usted por qué no está bailando? Y vino la que me había preguntado y le dijo así duro como, no, profe, es que ya está maluquita. Claro, yo estaba sentada atrás, todo el mundo se volteó así como...
Claro, mira. Y claro, una señora, es que está muy pálida, ay no, está como Esas señoras que son blanca. como todas Sí, dramáticas. todas dramáticas, y es que no, venga, acuéstese, no, venga, alce los pies, no sé qué. Y yo ya le había escrito a Miguel como, ay, Miguel, yo creo que sí me voy a devolver, es que sí estoy como maluquita, listo. Cuando en esas me vino una señora y me empezó a hacer Reiki. Ustedes saben qué es Reiki. Pues, Bueno, eso es como... No, Reiki es como uno... Yo no entiendo muy bien, pero eso es como uno canalizar Y como el aprendió dolor. Reiki en Confama también. De más. Eso es como canalizar el dolor. Entonces ella me hacía así como que sube el dolor, hazlo no sé qué. Y yo así acostada con los pies para arriba, ¿Es en se lo serio? juro. Entonces era que, pero sácalo, no sé qué. Cuando vino el profesor y dijo, no, ya estoy llamando paramédicos, ya viene el paramédico. ¿Es en serio? Y yo escribiéndole a Miguel, o sea, yo escribiéndole, es que no, ya estoy maluquita, Por creo un que me voy a cólico devolver. ahí. Creo que ya me voy a devolver. Luego le escribí, Miguel me dijo, ¿cómo en qué vas? Y yo no, ya llamaron a los paramédicos. Luego llegó el paramédico, no sé qué, me tomó la presión, me dijo, no, no sé qué, y él hablaba de una unidad. Que la unidad, que no sé qué. Y yo, la unidad, ¿qué es la unidad? Es que, pero puedes caminar, o te traigo la camilla, no sé qué. Y yo, no, yo puedo caminar, pues yo creo que no estoy tan mal. Cuando salí, claro, el man abrió una puerta de una reja de algo, claro, entendí que la unidad era una ambulancia que estaba afuera. Terminé montada en ambulancia y yo vuelvo y le escribo a Miguel, Miguel, no, ya voy en la ambulancia. Y Miguel, ¿qué? ¿Estás bien? Claro. O sea, mis mensajes cada vez iban peor. Iban como, no, estoy maluquita, ya me voy a devolver. No, ya vienen los paramédicos. No, voy en ambulancia. Está muy loco. Ya, y el último mensaje fue, no, en 5 minutos me operan. Algo así. Y Miguel como, que dime, voy por ti, ¿qué hago? Lo que quieras. Pero Y yo no. Y la ambulancia era para sacarme de una portería que estaba acá abajo a la portería de arriba. Ya. Eso es todo. Eso era todo. ya, señora, váyase para la casa caminando. Y allá me dije, lo peor es que el man, mientras que me hacía todos los chequeos, mientras que la ambulancia, no sé qué, se me pasó el cólico. Ya, y el señor al final no me pudo medicar nada porque eso no es ningún centro de salud ni nada. O sea, me hizo todos los chequeos y me dijo, no, lo mejor es que te vayas para la casa. Y yo, sí, yo iba a hacer eso hace como una hora, pero bueno, ya. Y llegué a la casa caminando y Miguel, pero preocupado, que Claro. estaba, que no sé qué, y yo, no, ya se Pero me es que a pasó. Ana le mete meros sustos a uno. No le pasa sino a Ana. Sí, acá rato yo estoy ahí trabajando en la casa y en la cocina grita como ¡ah! Y yo, ¿pero qué pasó? Ah, no, no sé, se me regó un poquito de sal y yo, pero tampoco, o sea, El drama pasa por Claro. la sí. No, y se encontró una más dramática que ella. Porque la otra persona fue la que empezó a... La del Reiki, sí, ella ya iba en un drama mayor. Claro, ella elevó todo eso a otro nivel. Ya, eso era otra. No, pero Qué lo raro risa. que nos pasó en estos días sí fue que estábamos parqueando el carro en la iglesia, ¿cierto? Pero aquí en Medellín. Y estábamos pues como parqueando, yo vi un carro parqueado como, no como al lado de la acera, sino como, no sé, como perpendicular, no sé cómo se dice eso. En Sí, fin, estaba el carro, reversando. el carro Sí, esa fue rara. el carro estaba parqueado de una manera extraña, el que estaba al lado, entonces yo lo iba a parquear igual porque yo dije, pues si este parqueó así, pues yo parqueo el carro de nosotros también así. Cuando pasó un man de la nada todo raro y le pegó al carro por detrás. Pero es que el man venía hablando como, esta gente que estaciona el carro, pero yo pensé que el man estaba como con audífonos o algo, y era que él estaba renegando, era que porque estacionaban los carros así, que no sé qué, pero yo no había entendido que era a nosotros, y yo estaba detrás del carro diciéndole a Miguel que reversara, y cuando de un momento a otro, cuando pasó por allá, pero yo estaba ahí y el man se le lanzó al carro, o sea, hagan de cuenta que el carro iba por acá, y el man vino y se le tiró así como, ¡bum!, a darle al carro, pero le pegó durísimo, y vino y le dijo a Miguel desde allá, es que, vea, que es que no ven, no miran, no sé qué, como si nosotros lo hubiéramos atropellado, pero era para hacer como el mal cálculo, como, o sea, el man fue el que se tiró, y yo me quedé así parada como de, y yo que soy más En mala fin. peleando, y yo así como Cosas que, raras. yo no le dije nada porque de verdad eso, yo pensé que había dañado el estado. Usted es mala peleando, pero Miguel también. Más malo todavía. Sí. Y todos nos quedamos así callados y el man se fue así renegando y nosotros como que, bueno, está bien, Claro. qué pena con el amigo. Sí. Bueno, entonces. Pero bueno, hablando de historias raras, a mí me parece que la historia de ustedes es muy rara. O sea,
tengan en cuenta que esta Creo que le pareja estás que haciendo ustedes- mucha expectativa. No, pero es que el título es muy A ver. dramático. Uno entrar a una secta y salir y contarle la historia, eso es muy dramático. ¿Cómo fue eso? Pero espere, yo quiero de pronto... O mentiras, cuéntenlo y ya después yo lanzo primero. No, me gustaría escuchar a ver qué es lo que está. Es que quería saber primero como que de pronto, no sé, que contarán qué hacen en este momento, a qué se dedican, pero creo que puede ser mejor después. Más bien vamos de atrás para adelante y ya Ya. al final contamos en qué están ¿En qué ahora. terminaron? Sí, obvio. Yo tengo aquí una ansiedad. O sea, ¿cómo termina uno en una secta? Me imagino que sin darse cuenta, pues porque uno no va entrando como que, ay, mira, y hay una secta, vamos. Primero es como la definición de secta como tal, ¿cierto? Porque normalmente cuando ustedes escuchan secta, ¿qué se imaginan que es una secta? Pues les pregunto a ustedes. Pues el personal de a pie que piensa que es una secta. ¡Ey, una secta! Ay, mi primo está en una secta, o mi tía cayó en una secta, no, o mi tía es la líder. Digamos que cuando a mí me decían eso de niño, yo me imaginaba lo que a uno le pintaban de los satánicos, como de la gente así como con gorritos, de monje, con túnicas. Yo me imaginaba Como los del Ku Klux eso, Klan. como los del Ku Klux Klan. Para mí eso era una secta cuando yo era niño. Pero es que ustedes no han visto, por ejemplo, la Semana Santa, esa gente que carga esos cosos, que se ponen Sí, unas muy capuchas sectarios. así Sí, todas sí, sí. Templarios o bueno, algo así parecido. No, hay gente en ciertos pueblos se ponen como unos gorros así picudos y unas cosas, yo no sé para qué, y eso es muy raro, eso se ve muy bien. Pero entonces, digamos, para mí eso era, pues yo me imaginaba, cuando hablaban de secta, yo me imaginaba eso, porque además de eso en mi familia decían una secta satánica, entonces yo me imaginaba una gente ahí sacrificando a alguien, cosas así, pero ya cuando pues crecí, ya me di cuenta que es diferente, es como que tienen una doctrina, no sé, como una doctrina muy arraigada, muy salida de lo que normalmente la gente conoce, no sé. No sé, yo me ¿Cuál es imaginaba... la definición que tienen ustedes de secta? Bueno, secta como tal, o por lo menos en lo que nosotros experimentamos, es estar bajo el dominio de otra persona, ¿cierto? Es tener una mente cautiva y que otra persona está tomando incluso decisiones por uno, ¿cierto? Entonces, eso no se reduce a un lugar como, por ejemplo, un lugar por allá en el monte donde todos están así, como ustedes dicen, encapuchados o vestidos. Yo ni siquiera me lo imaginaba como encapuchados haciendo algo raro, pero sí me imaginaba como haciendo cosas que de pronto como o muy repetitivas o como sí encerrados como en alguna parte como sin como poder salir o como sí no sé empezar a cambiar como ese pensamiento a pensar como el líder, a eso me imaginaba yo en una secta. Sí va, no va. Sí, va, claro que va. Porque ahí están los personajes de la secta. ¿Cuál es el personaje de la secta? Es una persona, ¿cierto? Un líder que tiene un patrón de pensamiento y que quiere replicar ese pensamiento en otras personas, pero bajo su dominio, ¿cierto? Y donde él va creciendo, él o ella van creciendo de acuerdo a esa capacidad de influencia en esa persona, ¿cierto? Pero no esa influencia como de decir, bueno, yo voy a hacer un X cosa y que las personas que quieran imitarme, bueno, ellas verán, ¿cierto? No, esto más bien es impuesto, manipulado y totalmente controlado. Entonces, el sectarismo como tal, o sea, el de nosotros fue más en un tema que tuvo que ver con Dios, ¿cierto? Como que esa fue la excusa. Sí. Pero el sectarismo se presenta incluso en la política, se presenta en las familias. Nada más hoy estamos escuchando un caso, ¿cierto, amor? Sí. Estamos escuchando un caso de sectarismo en una familia. ¿Y cómo es eso? O sea, como si fuera, digamos, el papá imponiendo todo o como... Pues en esa historia no fue en sí la persona como familiar, no fue la familia, sino que fue alguien externo que era como un terapeuta, pero se obsesionó tanto con esa familia que empezó con unas ideologías muy extrañas, entonces cautivó a esta gente, empezó a meterse. Y en cuanto a las sectas, pues no siempre tiene que ser tan difícil. O sea, es decir, nosotros entramos inclusive con
con esta base que teníamos, que era buscar más del Señor, buscar más de Dios, conocerle más, saber quién era Él, para dónde va, qué es lo que vamos O a sea, hacer. ustedes siempre habían sido cristianos. Sí, nosotros toda veníamos- la vida. Pues yo no, desde los 12 años, mi esposo sí. Pero empezamos fue así, fue como cautivándonos de una manera muy, muy sutil, fue muy... Pero este personaje, por ejemplo, tenía una iglesia, ¿o qué? ¿Y ustedes empezaron a ir a esa iglesia, o eso qué era? Pues porque obviamente es lo que te digo, nadie te pone una fachada que diga... Ah, sí, nadie lo va a hacer. Claro. Lo que hemos escuchado es que a lo largo de la historia se pueden denominar dos tipos de sectas. La secta abierta es la que se sabe y todo el mundo ve que la gente es muy manipulada, ¿cierto? Por el sistema de las personas que están controlando el lugar de reunión, y hay otras que son cerradas. ¿Cuáles son las sectas cerradas? Que hay que hacer ciertos protocolos para usted participar de esa secta, ¿cierto? Entonces, el lugar donde nosotros estuvimos no tenía ningún nombre, ¿cierto? De hecho, no tenía ningún nombre, pero dentro de ese lugar habían, como decía mi esposa, o sea, inicialmente nosotros íbamos con un deseo de conocer más de Dios, ¿cierto? Y creíamos que el lugar donde estábamos, que era un lugar tradicional, no nos proporcionaba a nosotros como eso que nosotros estábamos buscando. O sea, Pero era como que, como una casa, o era una bodega, o alguien los invitó, les dijo, ay, vayamos acá, que es súper bacano. O sea, ¿cómo llegaron ustedes allá? Eso no, conocimos a alguien familiar que le veíamos una conducta diferente, ¿cierto? Dentro de esa conducta diferente nos dijo, pues nosotros le preguntamos de qué está pasando con vos, que estás actuando diferente. Pero ¿qué es actuar diferente? O sea, Actuar diferente. porque yo veo que se está portando raro y yo no voy y le digo, ay, ¿dónde para ir? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando actúan diferente, entonces, ese es el gancho, ¿cierto? Ese es vos actúas diferente, y sea para bien o sea para mal, vos, y porque actúa así de esta manera. Y como es familiar, vos, obligatoriamente vos, ¿qué está pasando con vos? ¿Cierto? Pero, o sea, esta persona actuaba diferente, pero a raro. A raro, ¿cierto? Actuaba raro. Pero interesante. pero eso a ustedes les Pero causó Claro, curiosidad. total, porque es que si a uno le Obvio. parece raro, mal, es como, pues no, ya está No, loco, sí. yo no voy a ir allá. Muy interesante, muy interesante. Ok. Ok. Muy interesante. Entonces, ¿qué es eso de interesante? Interesante es, obviamente, coincidía en ese momento, con la búsqueda de nosotros por algo diferente en las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces, no es que, ay, quiero conocer qué es irme para hacer no sé qué cosa, riegos, o quiero conocer de pronto otro país, otra cultura, no estábamos... O contactar con algún espíritu. O una alienígena, no, nada de eso, ni ninguna sustancia, no estábamos buscando experimentar algo raro. Estábamos buscando aprender más de Dios, ¿cierto? Y entonces ahí es donde nosotros creíamos que el lugar donde estábamos no era el lugar, pues, que nos estaba proporcionando eso. Entonces, cuando vimos a esta persona con esos comportamientos diferentes que tenían que ver con Dios. ¿Por qué? Porque se le escuchaba cantar, cuando hablaba con mucha propiedad de ciertos personajes de la Biblia, ciertos textos de la Biblia que le daba una connotación diferente. Okay, o sea, era como que veían que tenía como mucho más conocimiento del que ustedes tenían, entonces ustedes decían como que wow, o sea... Más que conocimiento, no lo creo así, más que conocimiento. Sí nos faltaba conocimiento, pero no era que tenían más conocimiento y que eso nos llamaba la atención, no, era más bien la mística que le ponía a un texto que para uno era un texto normal. Entonces le ponía un misterio y una mística. Y uno decía, esto nunca lo vi ahí. O De esa manera, no. esta persona me abrió la Exacto. mente con lo que, ok, ya. Entonces, ahí ¿qué es lo que pasa? Ahí ya no juega el tema intelectual, sino que ya ahí viene una participación ya espiritual, ¿cierto? Que no sé si de pronto la quieras compartir, amor, ahí en ese momento, que es que ese campo no es un campo intelectual donde ve, lo que pasa es que la Biblia dice esto y esto y esto y esto, y usted dice, no entra como en un conflicto intelectual, sino un conflicto espiritual, porque hay una especie una especie de cautiverio, ¿cierto? Entonces es como una especie de un gancho,
un anzuelo, ¿cierto? Que vos te hipnotizás por ciertas apreciaciones que otra persona tiene y coinciden de alguna manera con eso que uno está buscando. Ve, yo quiero vivir intensamente mi espiritualidad, ¿cierto? Dentro del cristianismo. Entonces ya ahí, O sea, entonces ustedes fueron donde este man y este man les dijo, ah, yo estoy yendo a tal lugar. entonces es eso. Entonces este lugar nos presenta con el líder del lugar. Pero, ¿y era qué? ¿Una casa? Sí, una casa normal. Ok. Una casa normal. De hecho, se dice que este líder venía de una iglesia cristiana. Ok. O sea, él no decía que esto eran reuniones cristianas, nada. O sea, era... Sí, sí lo decía. Sí decía que eran reuniones cristianas, pero que tenía un plus. Y era que allá sí se vivía realmente lo que era el evangelio. ¿Cierto? Ahora, así como yo se lo estoy diciendo, suena hasta cursi, gracioso y usted dice un loco más. ¿Cierto? Pero esto viene en un escenario diferente. No, 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 a mí no me parece tan loco, tan descabellado, porque realmente si ustedes estaban buscando agradar a Dios y querían más de Dios, esto los enganchó un montón, porque ustedes dijeron acá se vive, pues les dijeron acá se vive el evangelio. Pero ¿y cómo es ¿Cómo vivir es? el evangelio? O sea, ¿qué es lo que te prometían? Es decir, vos dentro de una reunión sencilla, cristiana, vos cantas una canción, ¿cierto? ¿Cierto? Vos cantas una canción y allá nosotros adoramos, pues nos decían, nosotros adoramos sin límite de tiempo. O sea, aquí no va a venir que vamos a tener una canción y ya ahí paramos. No, sino que es sin límite de tiempo. O sea, que hay un desborde de adoración, hay un desborde de Hasta donde Claro, el le metían hasta donde poesía. el espíritu diga o... algo así, ¿cierto? Ok. Pero eso trascendía ya a las horas, ¿cierto? O Entonces, sea, que ¿cuánto tiempo se quedaban en una reunión? no habían reuniones de 5 horas, 6 horas. Entonces mira que el escenario se iba tornando un poco más cautivador, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros empezamos ya desde acá, podemos mencionarlo de esta manera. Una nube que se pone dentro de uno y quien lidera en ese escenario, ¿cierto? Está gobernado por un espíritu que es un espíritu que ya en la Biblia estaba registrado y estaba anticipado. El mismo Jesús había hablado del espíritu del anticristo. Y es de eso que nosotros queremos hacer énfasis. O sea, más que el lugar, porque ese lugar X donde nosotros estuvimos es un lugar, así como digo, es un lugar X que está en muchas partes y que está en muchos países. De hecho, cuando nosotros salimos de la secta, nos dimos cuenta de que habían muchos lugares donde habían pasado ya incluso estragos en las personas. O sea, pero eran de la misma... No. O sea, otros. Son otros, pero su comportamiento es el mismo, ¿cierto? Es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque finalmente quien está detrás del personaje X, o sea, el nombre del líder de la secta no es importante. El que es importante, valga la aclaración, de prestarle mucha atención porque es algo que sí está haciendo mucho daño en muchas personas, es ese espíritu que toma posesión sobre esa persona y manipula a las personas que estén a su alrededor, que no estén protegidas, obviamente con un espíritu superior a este. Jesús habló claramente acerca del espíritu del anticristo y dijo que ya estaba ahí. Y mira que cuando nosotros hablamos del espíritu del anticristo, ¿a qué o sea, si lo ubicamos en tiempo, ¿a dónde lo ubicamos? No, la gente cree que es el futuro. Que es en el futuro, que es algo que va a pasar. Claro Sí, que total, o el sea, anticristo va a yo no ser lo había tal visto de esa persona. manera. El anticristo es... Sí, lo que pasa es que también tenemos que pensar que el espíritu del anticristo es todo lo que se opone a la verdad de Jesús, ¿cierto? Y pues digamos que esto era una verdad, era una mentira disfrazada de una verdad. Entonces, de todas maneras, seguía siendo algo que se oponía a la verdad de Jesús. Y no, pues el solo hecho de hacer eso ya lo hace ser un espíritu que está en contra de Cristo.
O sea, lo que están queriendo decir es que, digamos que el anticristo no es una, o sea, o puede que sí sea una persona que después ya como que vaya a tomar como el lugar de manipular ya masivamente, sino que esto que tú estás hablando es como que un espíritu que desde hace Es mucho una tiempo, partecita. o sea, como que sí, es como, sí, como un, pongámoslo así, como un fantasma, una bruma, algo, sí, o sea, que va como eligiendo ciertas personas para empezar como a desviar a la gente, ¿ok? Algo así es como lo que estás diciendo. Sí, o sea, es un espíritu que viene de tiempo en tiempo, de persona en persona, de líder en líder. Y ha pasado mucho. Claro, Y es más común de lo que pensamos. Sí, Muy común. la verdad sí, yo creo que sí. es más común de lo que nosotros nos imaginamos. De hecho, las características de un líder de secta están escritas en la Biblia, donde habla que habrán personas, en los postreros tiempos habrán personas amadoras de sí mismos. Van a ser orgullosos, no van a tener afecto fraternal, van a ser personas muy egocéntricas. ¿Cierto? Y que no van a querer al Dios de sus padres, es decir, que van a tener conocimiento de Dios y que van a poner ese conocimiento de Dios y van a utilizarlo, pero para manipular. Bueno, pero entonces ustedes llegan a esta casa y entonces las primeras reuniones, o sea, ustedes salían, me imagino que, wow, o sea, como que increíble. O desde el principio dijeron como que, no sé, está raro, no sé qué vieron. No, desde el principio fue muy cautivador, pues fue como muy intrigante, es que es muy diferente, empezando porque no todo el mundo entraba, pues al menos a este grupo, entonces uno tenía que ir y pues era como uno más bien medido a ver si sí, si no, hablaban con uno. Pues todo, desde que la alabanza o la adoración se extendiera tanto, pues eso no es común. Bueno, ¿y qué necesitaban para entrar? O sea, ya que dices que era tan difícil de entrar. Yo creo que era como las decisiones que uno tomaba al momento de hablar con el líder. Entonces el líder te retaba como esas, que pues bienvenido sí es, pero estás seguro de que querés vivir esto es diferente, esto es esto es lo otro, al menos en este grupo pasó eso. En otros grupos no se ve eso, al contrario, arrastran y roban a estas personas de otras iglesias. Es que eso te iba a decir, o sea, antes si están queriendo como sacar más gente y unirse, no deberían de ser tan cerrados como en quién entra o no. O claro, sea, entonces este fue el super gancho para nosotros. Entonces, como, oh, eso es otro nivel. Eso es una cosa, pues un nivel bien retante, bien chévere. Entonces, así empezó. Y sí, de hecho, pues leían la Biblia, o al menos un versículo lo cogía y le daba 3 vueltas a esto y uno quedaba como, nunca lo había visto de esta manera. Uy, pero esto me está llevando a otro nivel. Y eso así fue empezando, y fuimos como conociendo el grupo, conociendo la gente, conociendo a ese líder, y ya fueron muy buenos años allá metidos. pero bueno, a ver, espérense. Entonces ustedes llegaron, listo, les gustó, y entonces, ¿qué? O sea, porque de ahí a uno tomar la decisión, porque entiendo que ustedes se fueron a vivir allá, o sea, ¿cómo fue evolucionando eso? Porque me imagino que igual eso tampoco es de la nada, como que, sí, listo, vénganse a vivir aquí, o sí fue así. No, eso va tomando un giro, ¿cierto? Al principio todo se ve muy natural y se ve una familiaridad entre las personas que ya comparten dentro de la secta. Y obviamente como se pasa tan chévere, vos vas a querer no solamente compartir un día de reunión, sino también un trabajo y hasta la convivencia, ¿cierto? La convivencia dentro de... Lo que pasa es que cuando uno entra al grupo, uno siente que sí está haciendo algo por Dios, que uno siente de que lo que está haciendo es importante para él, entonces uno dice, no, pues es que yo en otra parte no estoy viviendo esto y no estoy honrando a Dios como quiero honrarlo, y pareciera que por lo que yo puedo hacer y por lo que yo puedo demostrar, ¿Pero y qué les tocaba hacer entonces? muchas cosas, dejar mi familia, no hablar con mi familia, tal vez estar separada de mi esposo por un buen tiempo mientras que hablo con mi líder, hablo con la persona que me va metiendo un montón de cosas en la cabeza. Entonces, ese tipo de retos como versículos que te dicen otra cosa que no tiene nada que ver, te descontextualizaba del todo, pero era como tan cautivador esto y como tan retante para uno como querer esa parte espiritual que uno se quedaba y se iba quedando. Y además que ustedes decían, no, esto lo hacemos y hay que hacerlo por Dios, o les decían Claro, eso, como esto es el sacrificio que Dios nos está pidiendo hacer. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac, de Isaac, ¿cierto? Cuando Abraham va y lo ofrece como sacrificio. Ajá. Entonces esto sería como, hey, nosotros tenemos que ser de ese nivel para arriba.
de ese nivel. ¿Cómo a así? partir- Espere. Que aquí hay gente que no entiende. A ver, Como yo. sí. Abraham, Es que creo que estamos hablando como en clave Sí. bastante. a ver, Abraham, contextualicemos un poquito de esto que acaba de decir Juan. Abraham, un personaje bíblico que tenía una amistad con Dios. Dios le había prometido tener muchos hijos, ¿cierto? Y resulta que durante muchos años la esposa de él no podía tener hijos, ¿cierto? Pasó el tiempo, muchos años, él esperó, cometió errores como todo el mundo y resulta que Dios le dio su hijo. Estoy resumiendo la historia Sí. mucho. Dios le dio su hijo al final, ¿cierto? Y Spoiler. cuando Dios le dio su hijo, precisamente, justamente el hijo que le había prometido, y pues le había prometido un montón, y le había dado el primero apenas. O sea, le dio uno en el momento. Justo a ese uno que le dio, que era el de la promesa, Dios mismo va y le dice, sacrifíqueme a su hijo. Entonces, eso es lo O sea, que Juan estaba diciendo. Ajá, sacrifíquemelo, o sea, mátelo. Entonces, si quieren saber más de esto, pueden ir a buscarlo en el libro de Génesis, en la Biblia. La historia es muy bacana. Pero básicamente ese es el contexto de lo que Juan está diciendo. O sea, entonces los sacrificios que el man les pedía era... No creo que ok. era... Por O eso sea, era les como digo- que si ese man sacrificó a su hijo, ¿ustedes qué van a sacrificar? Su familia, déjenla. Ah, ok. O sea, el man movía corazones, era en modo de sacrificios. O sea, como que para usted agradarle a Dios, había que sacrificar cosas. Entonces ya no se reúne con su familia, sino que se reúne con nosotros. Ya sus actividades sociales van a... Pero ¿y eso no te pareció raro al inicio? O sea, a mí me dicen que no me vuelva a reunir con mi familia y yo digo, chao, aquí fue. Escuchamos, pero no juzgamos. Sí, perdón. Pero no, tranquila, pero todos piensan lo mismo. Y entonces, inclusive era incómodo al principio, ustedes como cayeron allá, pues es que cómo se les ocurre haber caído allá. Pero vuelvo y lo repito, es algo sutil, muy sutil. Sí, y total, entonces es al que tiene que momento ser- de... Sí, Por eso porque- quiero entender como esas claves chiquitas que hicieron. Claro, ya venían como de, wow, queremos más. Y yo no creo que el man haya dicho de una, ya no le vas a hablar a nadie y te vas a venir acá. O sea, tuvo que haber sido como la cuerdita. Claro, es que es un gancho. Y es que, ¿qué pasa? Sutileza, que finalmente es un engaño. O sea, ¿qué es un engaño? Un engaño no va a comenzar, obviamente, como decían ustedes ahorita. Eso comienza suave. O sea, primero se van ganando tu confianza, ¿cierto? Tu interés. Y ahí van poco a poco. Uno va como que, este es mi lugar, esta es mi conversación, estos son mis temas. Esta es la manera como yo quería ser tratado. Esta es la manera como yo quería ser entendido. Como yo Aquí se vive la merecía ser verdad. tratado. Ajá, también. Bueno, de ahí va comenzando, ¿cierto? Y luego hay una clave que utiliza mucho este tipo de espíritu, y es que al principio, o eso fue lo que pasó con nosotros, nos hacen sentir lo peor, y obviamente usted dice, lo peor en cuanto a nivel, usted no entiende nada de Biblia, usted no entiende nada de Dios, usted no conoce nada. Pero venga, ¿qué pasó aquí? Entonces te hacen te aplastan pues. Pero me imagino que no hasta el punto de que te vayas, sino de... No, Venga, que aquí. ¿qué pasa con ese espíritu? Que ese espíritu conoce las debilidades de las personas y ya cuando vos decís, pero ¿qué pasa aquí? Entonces ya viene y te levanta. Vos aquí serás esto. Entonces te inflan un personaje, te crean un avatar. Sí. Te crean un avatar de lo que podrías ser ahí. Y tú dices, yo quiero ser ese avatar, yo quiero ser ese personaje, porque yo enfrento temas de baja autoestima, cosas que no entiendo, posiblemente este sea el lugar donde yo las vaya a entender. Pero sí quiero hacer mucho énfasis en que esto todo va en dirección hacia la persona, no hacia Dios. O sea, la persona hacia el líder. Sí, todo giraba en torno al a líder. él, a él. Pero entonces, por ejemplo, en las reuniones sí hablaban de Dios. O sea, ¿cómo te diste cuenta que era más hacia el líder? ¿Qué comportamientos tenía él? El primer comportamiento es que es él. Nosotros, nadie en el mundo entiende las cosas, pero él sí las entiende. Entonces, Él tenía esa revelación. él como vienen con esta autoridad, con esta forma de ser intemperante, así firme, entonces tienen un carácter fuerte,
y donde actúan de una manera segura. ¿Por qué digo actuación? Porque finalmente detrás de todo eso se mueven intereses muy, muy personales y muchos macabros, intereses para perjudicar a otras personas. Entonces estas firmezas versus la fragilidad, la debilidad de uno, la ingenuidad de uno, ¿cierto? Obviamente van a absorberlas. Y ellos dicen, todo esto lo vas a vivir como yo lo estoy viviendo en estos momentos, como yo te lo puedo enseñar y en ninguna otra parte lo puedes ver, ni en ninguna otra parte lo puedes experimentar. Entonces ahí es donde uno dice, pues venga, si yo no tengo esta experiencia, la veo en él, en la forma, en la seguridad con la que está hablando. Entonces él dice, yo te voy a mostrar a Dios que no soy yo, pero yo soy el mensajero o algo así. Claro. ¿cierto? Yo soy el ungido, o yo soy la persona. Y él decía eso. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya avanzando el tiempo, vos vas con esas renunciando a la familia, renunciando a ciertas actividades, renunciando incluso a dinero. O sea, pero tú renunciaste a trabajo, renunciaron a... Pero y entonces... Eso era poco a poco. Eso es... Sí, total. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero a lo que ustedes renunciaron? Entonces, obviamente, empezamos a renunciar a la iglesia donde nosotros, a donde íbamos renunciando. Entonces ya reemplazamos, obviamente, al renunciar a estas iglesias, ya teníamos un nuevo lugar de reunión, un nuevo grupo de personas, un nuevo grupo de amigos, ¿cierto? Ya entonces las conversaciones que se tenían aquí no eran las mismas con las de las otras personas y ya iba a empezar, se rompían las relaciones. Entonces nuestros amigos empezaron a vernos extraño, porque obvio estábamos actuando extraño, entonces esas relaciones se fueron perdiendo. Y las de la familia también, ¿usted por qué está actuando ya? ¿Por qué no estás viniendo? Y ya uno empieza a ver a estas personas como no nos comprenden, no comprenden lo que estamos viviendo, no están en el nivel que nosotros entendemos las cosas, porque uno termina en ese cautiverio, uno termina en ese modo de pensar. Sabes que a mí me parece muy potente y me parece muy intrigante también, porque estás diciendo que, por ejemplo, este tipo, pues, o la persona o el líder o los líderes que, digamos, se toman este tipo de atribuciones en muchas partes del mundo, porque ha pasado en muchas partes del mundo, y tengo conocimiento de muchas sectas, pues, porque me gusta el tema, investigarlo, buscarlo, verlo, pues, como que saber qué pasa. Me parece muy, muy duro porque yo creo que precisamente eso era lo que pensaban los fariseos de Jesús en el momento, ¿cierto? Porque era como, este señor como viene y dice que es el ungido, que el Espíritu de Dios está sobre él, y no solo eso, sino que viene y dice que él es el Hijo de Dios y que él es el que nos va a hacer conocer al Padre. Entonces, para los fariseos era duro de entender eso, ¿cierto? Entonces, como que a mí me parece muy impresionante porque yo creo que es lo mismo que nos pasaría a nosotros en este momento. O sea, si alguien acá viene y nos dice, no, es que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el ungido, no sé, uno viene y dice como, uy, ¿qué pasó? Sí, ¿este quién O sea, se cree? Pues? ¿este quién es? Porque ya Jesús me había dicho, o sea, ya la Biblia me había dicho de anterioridad que esto iba a pasar. Entonces, y digamos que los fariseos tenían esa base, como que ya la Biblia les había dicho ciertas cosas que ellos habían interpretado. Pero eso es lo duro, porque mucha gente podría decir, ah, bueno, entonces, ¿qué de diferencia hay entre esta persona que dice ser el ungido de Dios y Jesús en ese tiempo como que también decía eso? ¿Sí me va a entender? Yo te voy a ubicar, sí, te entiendo la pregunta. Y te voy a ubicar a Jesús en el centro de la solución de ese dilema. Antes de Jesús, todos los que habían hablado nunca habían hablado ni con esa autoridad, ni habían hablado del pecado como problema central de la humanidad. Jesús habló de un tema que que los líderes que se levantaron antes, que incluso se habla de un Teudas, se habla de un Judas el Galileo. No sé si han escuchado véanse lean la historia en la Biblia acerca de Gamaliel, ¿cierto?
Ahí se las dejo. Estás hablando en chino. O sea, si ya era difícil la Biblia, aquí se puso peor. No, simplemente es lo que dice Miguel, porque es que hubo un concilio en donde decían, pero venga, este Jesús, ¿qué? Es que vino a revolucionar la gente. Entonces dice uno de los fariseos que decía, espera un momentico. Porque tenían a los discípulos y los discípulos estaban uniendo seguidores y todo eso. Entonces le dicen a Gamaliel, ¿qué vamos a hacer con esta gente que dice seguir a Jesús? Entonces le dicen, espera un momentico. Recuerdan que ya se habían levantado unos líderes anteriores a Jesús y que cuando murieron, sus discípulos se dispersaron y su mensaje se dispersó. O sea, no se sabe nada de su mensaje. Eso me parece muy bueno porque algo que, por ejemplo, en algún momento yo le he dicho a Ana como que yo creo que la diferencia de Jesús es que el mensaje de Jesús trasciende en el tiempo y en el espacio. O sea, como que Jesús cuando tiraba las palabras yo creo que nos las estaba tirando a nosotros también, pensando en cada uno de nosotros. Entonces era lo potente. Claro. Entonces, por ejemplo, Ana, entonces Gamaliel. Tienen a los discípulos, ¿cierto? Los cogen y ¿qué vamos a hacer con estos discípulos? Los vamos a matar. Eso es post muerte de Jesús y resurrección de Jesús, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con estos? Entonces viene un alto dirigente, uno de los copetes, de los duros, le dice, espera un momentico. ¿Recuerdan cuando se levantó Teudas? ¿Recuerdan cuando se levantó, cuando Teudas, un líder X, tuvo varios seguidores, una revuelta y todo? Murió él y sus discípulos se dispersaron. Judas el Galileo, otro líder, no Judas el Iscariote, otro Judas. También lo mismo, un líder, un emblemático, un ícono, discípulos, murió Judas el Galileo y se dispersaron. Entonces decía Gamaliel, si este Jesús es otro de esos, no se preocupen, se van a dispersar. O sea, no es algo... ¿Qué quiso decir? De que lo que pasó con Teudas y lo que dijo, que no sabemos qué dijo, que no fue relevante, y lo que hizo Judas el Galileo, se dispersó. Y dijo, pero si esto sigue, no nos hallemos nosotros luchando contra el mismo Dios, ¿cierto? Entonces ahí es donde digo, Jesús, a diferencia de cualquiera de ahí para atrás, es que él dijo, yo soy del que siempre se estuvo hablando, y nadie había dicho eso. Se creen líderes, entonces tienen habilidades verbales, tienen habilidades escénicas, tienen habilidades físicas, pero no tienen mensaje, sino que roban un mensaje, que esos ya son los post-Jesús, que es el que nos tocó a nosotros. El que nos tocó a nosotros es un post-Jesús, que se roba cierto vocabulario, cierta forma de hablar, o la que elocuencia, ¿cierto? Tienen que robar ciertos rasgos que dijo o hizo este personaje, en este caso la persona de Jesús, para poder cautivar, porque por sí solos no tienen un mensaje propio. El mensaje de Jesús sí es propio. Obviamente es propio porque Jesús hay un antes y hay un después. No, y sabes que yo creo que también para reconocer, digamos, que estos espíritus que son contrarios al espíritu de Jesús, que es el espíritu de Dios, ¿cierto? Yo creo que uno también, como, digámoslo, como creyente, debería de también ahondar un montón en el conocimiento de Jesús, para que cuando de pronto uno se vea enfrentado a esto, tenga como decir, es que Jesús ya había dicho esto. Miguel, es que mira que lo curioso era que... O era que tenían, o sea, dale. No, el acceso que teníamos a la Biblia era lo que él podía decirnos y enseñarnos. De ahí para allá no hacíamos nada. O sea, ustedes no tenían una Biblia, nada, él se las quitó. No, porque él todo, o sea, era la revelación del tipo. O sea, además que él decía, no, ¿para qué Biblia si ya me tienen a mí aquí? Exacto, entonces ya nosotros nos enfocábamos solamente en lo que él decía, lo que él enseñaba, porque iba mucho más allá, trascendía, entonces, entre comillas. Pero él sí tenía una Biblia, ¿o no? Nunca, pues yo al menos... O sea, sí hacía referencias y historias de la Biblia, sí las traía pues al mensaje. Pero entonces, ¿qué pasa con este tipo de manipulaciones? Usted sí podía tener acceso a la Biblia, pero ¿de qué manera te dicen la Biblia no sirve? De esta manera. Ustedes no nos decían, no la vayan a coger. No nos decían, no la vayan a coger. No, pero es que ahí uno dice, ¿qué? ¿Cómo así? Claro, me voy. No, pero ¿qué pasa? No, ¿qué pasa?
Usted sí la podía coger, usted la coge. Y usted habla, ay, ven, la Biblia dice tal cosa. Entonces, qué estúpido. Eso que usted está diciendo no significa eso, significa esto, esto, esto y esto. Y lo agrandan. Entonces cogía textos específicos y entonces los ilustraba de una manera con este tipo de habilidades a la hora de oratorias. Entonces usted decía, ay no, pero entonces venga, no. Más bien yo quiero la Biblia, pero a través de como él me la explica. Porque él tiene como la visión más amplia. O sea, daba la sensación Daba la sensación. de que no, es que yo no necesito, o sea, yo para qué la voy a leer si yo no la interpreto también como él. Es correcto. Y si yo la quiero leer, ya eso es otro nivel de engaño. Listo, entonces la voy a leer. Pero la voy a leer como él la leería o como él la entendería. Entonces, para poder entenderla como él, tengo que pasar más tiempo con él. Entonces terminas dejando de ser tú para ser esa persona que admiras. Por eso es que no es importante el nombre del líder de la secta, es el espíritu de esa secta, el espíritu de todas las sectas que uno debe identificar y que cualquier cristiano debe identificar. Mira, yo siempre he dicho algo a modo muy personal cuando nos preguntan, pero vení, lo que pasó con ustedes fue muy maluco, porque fue muy maluco. Y fue una experiencia muy amarga en muchas cosas, pero eso fue lo que selló en nosotros el que no conocimos a quien no era Jesús. O sea, fue una especie de materia que vimos, ¿cierto? Una etapa donde dijimos, Eso me parece demasiado ¿Quién bueno. no era Jesús? ¿quién no ¿Quién era? no Eso es me Jesús? parece demasiado bueno porque a veces las cosas que no nos gustan nos enseñan también mucho más, ¿no? O las cosas que no son nos enseñan también mucho más. Pero eso es muy bacano como lo ves porque uno casi siempre se enfoca en lo malo, o sea, como que perdí el tiempo, no sé qué, o te alejas. Pero en el caso de ustedes salieron y digamos que ahora, spoiler de la historia, no se han alejado de Dios, o sea, han seguido. Mucha gente queda contaminada y dice, yo allá no vuelvo ni por el berraco. Muchos. Ok, ¿qué piensas de eso, amor? De los que no, de los que se van retirando porque tienen un tipo de experiencia de estas y lo primero que es como ir en el sentido contrario. Yo sí, Total. hay mucha gente que diría, uy, ya no vuelvo. Bueno, pero también me da una Muchos no duda. volvieron. Si uno se quería salir, ¿qué pasaba? O sea, si uno dijera, no me voy para la casa, chao. O sea, esto está raro, bye. ¿Qué? O sea, van a la casa, te persiguen. ¿Qué pasaría? Nunca lo intentaron. O sea, sí, nosotros, o sea, primero salí yo, pero eso fue horrible, pues uno se siente desubicado, uno siente que no está haciendo nada, que ya no hay propósito, que ya no hay forma de ver nada, ni hacer nada, ni dar pasos, ni de soñar, y que está deshonrando a Dios en todo, ya eres una vergüenza para el Señor. Salí primero yo, luego mi esposo, pero fue una experiencia bastante dura, difícil, porque ¿Cómo uno se salieron? siente... A mí me sacaron, porque yo fui, digamos, que en ese momento tuvimos como varios conflictos allá, yo no sé, no accedía como a varias cosas que me pedían y cosas como normalitas, alejate de Juan, bueno, un montón de cosas. No fui como al pie de la letra con ellos y poco a poco ya lo último me hicieron un recorte. O sea, te de sacaron personas. por rebelde. Me dijeron, ya váyase de acá, o sea, punto, váyase de acá, pero ya salí como nada con nada y llegué a la casa de mi mamá, pero salí sin mi esposo, sin nada de eso y pues fue horrible, eso fue muy horrible, uno está desubicado después de tantos años, después de tantas cosas, con la cabeza hecho pedazos y uno dice, Dios mío, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Eso O no sea, está pero ¿y tu bien. mamá te aceptó otra vez? Súper, de una. Pues porque no tenerle que decir a la mamá, me dijeron que no te podía volver a visitar nunca en la vida y ahora uno volver No, con pero yo las... creo que la Mira, lo que mamá pasa es que detrás de esto, comprende toda la todo eso. familia, mi familia, la familia de mi esposo, toda la gente, nuestros amigos, inclusive Sí. la familia de Miguel, oraban mucho por nosotros, era una cosa increíble, oraban muchísimo por nosotros y sé que fue parte de eso que nosotros estuvimos, que ya ahora estamos en estos momentos donde estamos, gracias a todas esas oraciones, pero fue muy difícil para nosotros salir de ese grupo. Eso sí, pasaban unos días y se te acaba literal una venda, o sea, una venda que tenías acá se te quita, es una cosa muy loca, porque cuando ya mi esposo empezó a hablarme, él se quedó en el grupo, ya empecé yo hablando súper claro, Dios mío, ¿por qué no lo he visto de esta manera? Ya empecé como que, ¿qué me estaba pasando?
mi esposo todavía estaba ahí y mi esposo todavía pensaba como ellos, razonaba como ellos, me hablaba como ellos. Yo digo, eso era muy loco, muy, muy teso, no sé, amor. Sí, eso es una cautividad. Entonces, ¿qué es una cautividad? Que el que la experimenta, obviamente sabe qué es lo que está pasando dentro. Ve otro mundo, ¿sí? Es como, no sé, si se han visto El Señor de los Anillos, que cuando el que se pone el anillo entra en otra dimensión, ¿cierto? Pero el que no tiene el anillo ve un loco que está... Sí. No, en este caso ni siquiera ve a nadie. Bueno, no sirve tanto el ejemplo. Pero bueno, sirve el ejemplo en que el que se pone el anillo está en una película, está en una dimensión X. Y así se sentía uno, en una dimensión X. Sí, nos sentíamos hiper mega diferentes, o sea, Y desde afuera, ¿cómo nos veían? volados. Personas trastornadas, ¿cierto? Sí, porque es que la mirada, las expresiones... Pero yo no entiendo, o sea, ellos se reunían 24 horas en esa misma No, casa, es que o sea, me uno imagino podía que ir vivían cuántas todos. veces Mira, Ana, quisiera. nosotros vivíamos en grupo. Ok. Y entonces nosotros nos quedamos como, después de todo este tiempo, dijimos, bueno, es que era una necesidad tan enorme de saber y conocer lo que estaba pasando y lo que nos estaba diciendo este líder, pues que nos fuimos llegando a una amistad, a una cosa, pero súper profunda, que llegamos a vivir juntos. Entonces vivimos dentro de un grupo, yo viví con mi esposo y con muchas personas dentro de una casa, otro grupo iba para otra casa enorme, por mucho tiempo. Me imagino que por eso decían que eso era vivir el evangelio, porque pues Claro. además que lo interpretaron de que la iglesia primitiva todos se compartían todo Claro, y claro. todo ese tipo de cosas. Pero más con el fin de crear una cultura. Sí, total, o sea, era con el fin, o sea, lo vendían con el tema de vivamos como la iglesia primitiva, que contexto, ellos llegaron, después de que Jesús se murió, vivieron todos pues como en una comunidad, se compartían las cosas y así era que se los vendían a ustedes, pero para ellos era una manipulación, era el tema de ya aquí los tenemos, es un rebaño más fácil de controlar porque ya estamos todos aquí viviendo, todos Claro. juntos, y hasta el trabajo, porque me imagino que entonces también renunciaron al trabajo. Sí, se creaban trabajos que a muchos se hacían negocios entre ellos mismos, empresas que las lideraban ellos y los otros eran trabajadores de esas empresas, ¿cierto? Entonces, eso pasa, pero, o sea, lo relevante es el impacto la influencia de estas personas sobre otras. Y que no solamente pasa en un lugar con intencionalidades religiosas, también pasan políticas. O sea, yo he visto comportamientos en algunas personas que digo, o sea, piensa de su líder político como un líder sectario, o sea, Sí, como El Salvador ya. sí, tiene muchas, a diferencia de una admiración sana, porque por ejemplo yo admiro a muchas personas, a muchos pastores, de una manera sana. Y por eso para nosotros fue muy importante saber quién no era Jesús, porque conocimos nuestra fragilidad, nuestro orgullo, porque finalmente que detrás de ese, ay, yo quiero conocer algo más de Dios, finalmente hay un orgullo debajo, ¿cierto? No, yo quiero ser algo, debajo ¿sabe qué estaba pasando? Debajo estaba pasando, yo quiero ser superior a todos estos mediocres que hacen las cosas mediocres, y eso es un orgullo que haya mucho en mi corazón, ¿cierto? Y no valoré a gente valiosísima, poderosa en acciones, en criterio, en carácter, que menospreciamos mucho y son personas que quizás no son relevantes en la forma de hablar u otras cosas, pero esa humillación, porque finalmente todo lo que uno vive en una secta es una humillación. ¿Por qué? Y como dice mi esposa, ella fue donde la familia, nuestras familias, obviamente fuimos avergonzados porque nosotros los tratamos muy mal, los ofendimos, nosotros les tiramos con todas desde ese comportamiento. Les tiraron hate. Bien, hate y heavy. Entonces, finalmente, cuando el Señor utiliza otras personas, ¿cierto? Para que entremos en un proceso de sanidad en donde fuimos paso a paso viendo nuestra condición. Eso no fue de la noche a la mañana, como que ya el martes salimos y el miércoles, uy, pero yo, ¿por qué estaba allá? No, eso fue un proceso en donde pudimos ver entonces quién era Jesús, el mensaje de Jesús, y pudimos ver a Jesús utilizando también gente, porque bueno, los que se van es que no, es que la gente que habla de Dios,
la mayoría terminan en eso, odiando, no me mencione nada que tenga que ver con Claro, Dios, claro. después de una experiencia con esa, ¿cierto? Porque en otras personas hubo abusos, hubo manipulación de dinero, abusos pasionales, abusos de dinero, ¿cierto? Después se revelaron. Emocionales, ¿te referís a abusos sexuales, Sí. cosas así? Hubo abusos no en nuestra presencia, no con nosotros, sino que nos dimos cuenta que las cosas avanzaron, ¿cierto? Allá en donde ustedes estaban. Sí. ¿Cierto? Entonces las cosas avanzaron y aunque no fue con nosotros, y de todas maneras son cosas que se hablan, no son cosas que son puedan asegurar. que se puedan asegurar, ¿cierto? Qué fuerte. Es que nosotros una vez nos vimos esa serie que era como de Seje amable, no sé qué, bueno, era como... Se llamaba Be Kind. Ajá, se llamaba algo Be así. Kind, algo así, no sé cómo se llama en español, pero era como de una secta Ah, de no, no mormones. se llamaba como Keep Sweet. Keep Sweet and Kind, Algo algo así. así. Bueno, no me acuerdo. Está en Netflix. Y era de una secta que era un mormón que le dio por tener como 50 esposas. Y 50, entre no, esas, como no, como 60. más. O sea, muchísimas esposas. Y entre esas rayaban muchas en que qué raro que eran de 13, 14 años y manipulaban a los papás para que diciéndoles que si se casaban con su hija iba a ser pues como algo pues como O sea que, trascendental. digamos, por ejemplo, vos tenés tantas hijas. Mientras más hijas entregues al líder, más fácil va a ser tu entrada al cielo. Eso era lo que a ellos les decían allá. O también les decían que si usted tenía muchas esposas, mientras más esposas tuviera, más fácil ibas a entrar al cielo. Y a los papás les decían como que por haber entregado tu hija, digamos que tú también tienes un lugar en el cielo por haber ofrendado como a la hija. No, O y sea, eso era una cosa. Y también pasaba lo mismo de que generaron una comunidad, de hecho eso ya era casi que una ciudad en Estados Unidos y ellos mismos generaban sus propios ingresos porque ellos mismos sembraban, ellos mismos generaban todas sus necesidades. Tenían hasta peinados para hombres y peinados para mujeres, ropa que ellos se ponían. Entonces, claro, la gente de afuera los veía vestidos como Amish, rarísimos. O sea, no como Amish, pero sí con unos vestidos pero sí era similar. extraños, o sea, unas formas que no son de la modernidad de hoy, que uno dice, o sea, claro, uno desde lejos los ve como estos locos, pero ellos ya estaban tan como que su mente así como caballitos, como que les ponen así, Sí. entonces ya solo miras para el frente y ellos ya sentían que esa era la verdad, o sea, Ok. que vivir ahí era lo que era muy loco. Bueno, Y ya, ¿qué pasa? Que este tipo de líderes va haciendo cercos. Entonces, ¿cómo cercos? Va mirando quiénes son sus personas de confianza, ¿cierto? Que son las que van a ser su mano derecha en sus decisiones y cómo guardarlos. Y a ellos a estas personas, a esas los que tienen más convencidos y más manipulados y les otorga cierto poder, ciertos privilegios para que estas personas empiecen a replicar. ¿Y cómo van acercándose? Van poniendo otro grupo alrededor, menos comprometido, menos carga, y otro grupo más afuera que parezca más normal para hacer un cerco de protección. O sea, como en los grupos pues ilícitos que tienen como fronteras, o sea, como que tú vas pasando círculos, como que este es más, o sea, como que vas entrándote ¿cómo es que se llama eso en la policía? Sí, bueno, como anillos de seguridad, o sea, como una que... especie de anillos de seguridad. Eso. Pero me refiero es que, por ejemplo, tienen un grupo que es el que te digo como el más al pensamiento de él, otro grupo que es un cercano, pero con menos privilegio, por ende menos actividades, por ende se ven un poquito no tan mezclados con el contenido de la secta. Y otro grupo externo que parece ser muy normal, o sea, parece, hey, no, ¿para dónde vas? No, voy a un grupo chévere. Que ahí fue donde ustedes empezaron. Que fue donde... Y hasta donde llegaron. ¿Qué pasa? Lo que como pasa es... rangos, sí. Sí, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos una experiencia, pero
al nosotros salirnos, ese grupo avanzó, ¿cierto? Y se empezaron a escuchar ya historias que son las que se ven en televisión, ¿cierto? De hecho, ya hay registros de estas personas donde van terminando, ¿cierto? Los llevan a la cárcel, como pasa en otros países, como pasó en Colombia, como pasa en muchas sectas que ni siquiera están registradas en las noticias, pero así van terminando, ¿cierto? Entonces, conocer el grupo central, hubiéramos estado en este momento allá, pero nosotros no sabemos hasta qué punto se podía llegar, porque ya nosotros, el Señor nos sacó, literalmente sacados, o sea, yo salí demente, es decir, o sea, salí con la cabeza vuelta a nada, pero ahí fue donde, yo me acuerdo que una vez una señora viejita así encorvadita, en una oración en la iglesia, yo estaba allá y tenía la mano alzada, estaba en ese proceso de volver a buscar verdaderamente a Dios, pero en mi corazón había un conflicto porque lo que yo había entregado allá era algo muy genuino, a pesar de la manipulación y a pesar de que cometí también errores. Y ella me dijo, tú tienes que conocer a Jesús. Y yo le dije, no, yo no lo conozco. Y me dijo, no, tú no lo conoces. Y esa forma como ella me lo dijo me confrontó porque era la verdad que yo necesitaba escuchar. Yo necesitaba conocer a Jesús y a la manera de Jesús y en el tiempo de Jesús. Qué loco. Pero bueno, para terminar, ¿cómo saliste? O sea, a ti te sacaron. ¿Y qué hiciste para recuperarlo a él? A tu marido. A tu marido. No, pues sí, fue muy, muy, muy difícil, pero como te digo, salí y se me cayó como la venda, pero se siente muy literal. Yo empecé otra vez como acudiendo otra vez a la iglesia donde crecí, conocí a Dios, y que fue un choque muy duro, muy confrontante, y sé que también fue muy espiritual. Entonces ahí fue donde yo empecé como a reaccionar, y cuando ya hablaba con él, que a veces hablábamos en ese momento como hablábamos por teléfono, no recuerdo. Sí, por teléfono. Por teléfono. ¿Y si te dejaban? No, se ponían, imagínate que en el lugar donde vivía, la última vez, los últimos días que estuve en el lugar, yo hablaba por teléfono y se me paraba uno de los miembros de la secta ahí al lado del teléfono a escuchar qué era lo que yo hablaba. Entonces, hasta ese punto, pues imagínate la manipulación y el control, ¿cierto? Pero para ser importante, a quien queremos hacer importante es a quien nos rescató y el modo que lo hizo. Porque yo renuncié a mi esposa supuestamente por Dios, pero todo era una farsa en mi corazón, o sea, mi corazón estaba destrozado y yo busqué otra vez estar con la mujer que Dios me permitió tener, con la que disfruto estar, ¿cierto? Y eso fue una de las excusas por las cuales el Señor empezó a traerme. Entonces fui yo el que salí a buscarla a ella. Pero tú les dijiste que chao, me voy. No, simplemente una noche empaqué y de hecho hasta dejé algo ahí, devuélvame mi chaqueta. Devuélvame mi chaqueta. Dejé una chaqueta y sí, porque yo estaba durmiendo literalmente en unos rollos de tela, no estaba ni siquiera en una casa. Pero finalmente el Señor empezó a hacer un trabajo en mí, donde empecé avergonzado con mi familia, con mis amigos, con las personas de la iglesia. Pero esa fue la ruta correcta para sentirme sano. Porque empecé, todo lo que vaya en sentido del orgullo, en sentido contrario del orgullo, va camino hacia el Señor, porque es por el camino de la humildad, ¿cierto? Y eso, sí, claro. Fue un listado grande, ¿cierto? Pero principalmente estaba en el sentido contrario al verdadero Jesús. Y sí tuve un conflicto con la cuestión de la admiración, porque fue la admiración por alguien que hacía X cosas atractivas que nos introdujo a este tipo de lugar. Entonces ya ahora pienso, todo quien hable de Jesús o quien esté dando un mensaje de Jesús, si al final del mensaje, si al final de la conversación, si al final del encuentro
a vos te queda un interés por conocer a Jesús y no al personaje. No saber cómo hace las cosas o cómo las interpreta. Pero el conocerlo es porque se mete en leer la Biblia, de verdad, porque es que pues escucharlo ahora, yo personalmente puedo escuchar de muchos lugares y hablan tan cautivador y bueno, con ideas tan locas que ahora están haciendo por todo el mundo quiere ser líder, todo el mundo quiere ser coach, todo el mundo quiere ser... Todo el mundo quiere generar contenido. Todo el mundo. Bueno, subamos a redes. Sí, pero desde ahí empezamos, el filtro es la palabra, la Biblia. Claro. Si la Biblia que yo estoy leyendo no, ya nosotros quedamos como hasta acá y ya sabemos específicamente, pero somos tan cuidadosos al momento de escuchar a alguien, de escuchar un mensaje, de mirar a alguien, de hablar con alguien, lo filtramos. Ya aprendimos la lección, por así decirlo. Pero fue eso. Y de hecho, ahorita, discúlpame, yo termino la idea. Lo que pasa es que, de hecho, yo tengo que resaltar de verdad que cuando nosotros salimos de este grupo, yo estoy segura, la diferencia, puedo decir, de nosotros hacia los otros muchachos del grupo que estuvieron en el grupo y que ya no estaban nada con Dios ni nada, fueron nuestros principios, fueron nuestros papás que nos enseñaron la palabra, la oración, nuestros amigos, la gente que estuvo siempre ahí, cómo crecimos buscando al Señor. Eso para nosotros fue lo que digamos, las raíces. Eso fue. Claro, fueron las raíces y que nos afirmaron ahí otra vez, porque si no, no hubiéramos tenido pues como de dónde. Pero eso les iba a decir, o sea, no intentaron de pronto volver por alguien, o sea, ya que se habían hecho tan amigos, tan comunidad. Claro que sí, pues intentaron como, venga, ese no es, obvio, o sea, ya cuando... obvio que sí, y lo seguimos haciendo, y lo seguiremos haciendo. Sí, claro. Obvio que o sea, sí. pero hay gente todavía en esa secta. Sí, muchos de los que nosotros, pues, con los que nosotros salimos o estábamos, no están allá, no están en ninguna parte. Tampoco pero están siguiendo o tratando de buscar a Dios o... Muy pocos. Muy okay. pocos. Pero sí hay otros que sí están todavía ya muy cautivados, entonces, claro, mi deseo y mi oración es poder hablar con ellos, claro que sí, obvio, claro que sí. Yo creo que aquí en esta, o sea, digamos que toda esta historia me pone a pensar mucho en el texto, yo no sé dónde, o sea, yo sé más o menos parafraseando lo que dice la Biblia, pero yo no me sé el versículo, el capítulo, o sea, yo simplemente digo como, bueno, esto lo dijo Jesús. Pero cuando Jesús dijo como que cuando ustedes lleguen delante de mí y me digan como es que en tu nombre echamos fuera demonios, hablábamos en tu nombre, o sea, y luego Jesús va a decirles o les va a responder como que salgan de aquí, o sea, yo no los conozco, o sea, ¿ustedes quiénes son? Entonces yo creo que esto apunta mucho a eso que Jesús dijo de como que ustedes creían que estaban buscándome a mí, claro, pero yo les estoy diciendo que no los conozco, nunca los conocí. Total. Y es porque, oh madre, muchos líderes y muchas personas como estas dicen y se valen del nombre de Jesús para decir, es que acá hacemos esto por Jesús, o acá hablamos de Jesús, o acá echamos fuera demonios por el nombre de Jesús, y puede que no. Total, y eso te iba a decir yo ahora, que el común denominador de este tipo de sectas era las obras, lo que podés hacer, lo que podés mostrar, lo que podés demostrar, que son puras obras, y eso finalmente no nosotros somos salvos por Él. Por gracia. Por gracia, porque Él murió y Él, por nuestros pecados, nosotros creemos esto por fe, perdón, y nosotros aceptamos la salvación del Señor. Sale, de ahí para allá, pues si no, pues entonces el ladrón que estaba al lado de Jesús, jodido, claro, que no puede mostrar nada. Sí, lo único que hizo es creo completamente en ti y bueno, no fuimos. Pero este tipo de sectas lo que nos exigió fue eso. Por eso que cuando nosotros salimos del grupo, claro, yo me sentía súper culpable. Dios mío, yo te estoy deshonrando con todo lo que soy, porque no estoy haciendo lo que Él me está diciendo que debo hacer. Es así de sencillo. Entonces allá muestra... Pero como qué cosas tenías que hacer, bueno, aparte de sacrificios, de dejar a tu familia, o sea, en el día a día, ¿qué era lo que tenías que hacer? No, simplemente no hable más con su familia,
no hable con esas personas, no salga a tal hora, no quiero que salga, levántese a tal hora, Sí, vamos era a hacer el ayuno de dinero que... Ujú. Pero ya pues era una manipulación muy profunda de llegar a manipular todo tu día a día, todos tus movimientos, un montón de cosas. O el llegar al de privar el privilegio de no estar con los líderes. Ujú. Ok, o sea, te portas mal, no. No estás en las reuniones principales o en las reuniones chéveres que se vivían. Entonces primero te quitan todo, te desconfigura, ¿cierto? Tienes que desaprender todo y aquí te vamos a enseñar qué es lo bueno. Te acostumbran a eso, disfrutas todo eso, te dan un personaje, como yo decía, un avatar, disfruta ese avatar, vas a cuestionar, te quitamos los privilegios. No me quite los privilegios, yo quiero seguir disfrutando de los privilegios. Y pasa, no solamente pasa en una secta, pasa en los trabajos, pasa en muchas partes, pasa en las familias. Entonces, en las relaciones de pareja, que hay manipulación. Entonces hay novios, hay novias, hay esposas que tienen comportamientos sectarios. Claro, porque entran en una manipulación. ¿Sí me entiende? Es una manipulación. Entonces finalmente ese espíritu va a terminar. ¿Por qué lo estamos viendo así en varias partes? Porque es una forma de aviso de lo que a lo último del final de los tiempos, de ese personaje que no va a engañar un sector de la población, sino tener una capacidad de dominar a todo el mundo. Y bueno, y si quiero lo que decía mi esposa, finalmente, ¿qué es lo que uno debe hacer para no caer? Eso te iba a decir, o sea, dame los tips para uno decir, huepucha, no hagan esto, o sea, identifícalo. Sí, porque puede haber mucha gente que lo está viviendo en este momento y no se está dando cuenta. Que tú digas, amiga, date cuenta. Sí. O sea, finalmente en la palabra de Dios, creo que es 2 Corintios, donde dice que en los postreros tiempos van a haber este tipo de personajes. Y hay un listado de características de estas personas, ¿cierto? De sí mismo, eso. Y van a tener, o sea, tienen unas características específicas, pero el mismo Jesús habla del anticristo. O sea, y no solamente eso, en las cartas que están en el Nuevo Testamento, mucho del mensaje que hay en esas cartas habla de advertencias a personas que van a hacerse pasar por ovejas blancas, no ustedes que son las ovejas negras. No somos nosotros, amigo. Van a hacer pasar por ovejas blancas, ¿cierto? ¿Cierto? Porque dice que salen de nosotros, pero no son de nosotros. Y sencillo, pareciera, no, tienes que leerte toda la Biblia de punta a punta, mejor dicho, tienes que cerrarte y tienes que hacer cierto filtro. Pareciera complejo, pero es algo muy sencillo que nosotros no hicimos. Ir en dirección de Jesús. La Biblia como tal, todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, si lo estudian, si tienen la posibilidad de hacerlo, se van a dar cuenta que la Biblia, aunque parezca compleja y es el debate y es el plato fuerte de los ateos, aunque parezca contradictorio, pero necesitan la Biblia para poder ser ateos. Es el plato fuerte, a lo último, a fin de cuentas, el resumen es Cristo. Y Jesús como tal es sencillo de entender cuando se le va a Él principalmente. Y desde esa fuente vos vas a conocer qué es y qué no es Jesús. Claro. ¿Cierto? Porque su mensaje, aunque es controversial en nuestra manera, en nuestra cosmovisión egoísta, ¿cierto? A fin de cuentas, Él dice, mis palabras, ¿tú quieres acercarte a Jesús? Por eso Él dejó al Espíritu Santo para que Él explicara sus propias palabras. ¿Qué pasó con nosotros? Que nosotros le otorgamos esa responsabilidad de que nos explique la palabra una persona. Claro. Ahora, con eso no quiere decir de que entonces alejémonos de todos los pastores, alejémonos de los líderes, alejémonos de eso. No, porque cuando uno va a Jesús, es el mismo Espíritu Santo el que te va acercando personas que te van guiando por buen camino. ¿Por qué? Porque sí hay personas que se dejan utilizar por Dios. ¿Y cómo puedo identificar esas personas?
puedo identificar esas personas cuando a fin de cuentas, al final de la conversación, al final del café, al final de una predicación, al final de una canción, al final de un mensaje, no quedo embelesado con la persona, sino con el mensaje de la persona que es Cristo. Y cuando no tiene ningún conflicto, con reconocer de que es un humano que comete errores y que cuando ve la admiración hacia el no, Señor, mire hacia Jesús. Porque admiramos a muchos pastores, admiramos a muchas personas de las cuales les hemos visto errores, ¿cierto? Pero una de las virtudes que hemos visto que no tienen estos líderes es que ellos saben y reconocen que es que son solamente mensajeros. Pero estos líderes se creen responsables, o sea, se creen personas especiales del mensaje y con una autoridad otorgada del mismo Dios para que sean ellos los que dicen sí o no, pasa cierta persona al conocimiento de Dios y nada más. Ellos creen que tienen el poder de aprobar o desaprobar a las personas. Cuando eso solo lo tiene. Obvio, hasta con H. Bueno, ahora como para cerrar un poquito de esto, para que no se nos alargue un montón, digamos que en este momento ustedes tienen un proyecto, toda esta experiencia influye en el proyecto que tienen en este momento, en el proyecto musical, todo, o sea, todo lo que está pasando en sus vidas en este momento, su familia, o sea, digamos que sí, esto influyó para que ustedes se dieran cuenta de quién era realmente Jesús, pero cómo eso permeó el resto de cosas, cómo lo está permeando en este momento, o no creen que lo esté permeando, o cállese Miguel, no hable. Corta. A ver si entendí la pregunta, o sea... Porque digamos que, a ver, de pronto de pronto te lo voy a hacer de otro punto de vista. Esto generó un antes y un después para ustedes. Digamos que lo que me dijiste ahora también, pues lo que dijiste ahora. Ese antes y después, ¿cómo de pronto ustedes creen que hizo también un bien para su familia y para sus proyectos en este momento? Sí, claro que sí, claro, un bien total, porque cuando nosotros tenemos esta crisis o este evento en nuestras vidas, teníamos dos opciones, ¿cierto? Ir ir a escondernos y a distraernos con alguna actividad X de la vida, sea el alcohol, sea un trabajo, sea alguna actividad cualquiera, ¿cierto? Y que no me toque nada del tema que ver con Dios, ¿cierto? Que igual las heridas, las marcas, las frustraciones y las escenas viajan con usted allá, a donde usted vaya. O el otro camino es al verdadero Jesús. Bueno, Señor, si tú existes, ¿por qué permitiste que pasara eso? Entonces, en la relación con el Jesús real, ¿cierto? Pregunta tras pregunta, cuestión tras cuestión, herida tras herida, sentimiento tras sentimiento fueron aclaradas y han sido tomadas personalmente por el mismo Jesús en nuestras vidas. Entonces, obviamente eso dio nacimiento al proyecto de nosotros que se llama Madero. ¿Qué pasa con Madero? Que finalmente lo vemos en la Biblia, que es 2 Corintios 2, en donde Pablo, una persona que perseguía a Jesús, que también nos identificamos con él porque él estaba creyendo que estaba haciendo las cosas para Dios y él estaba matando, o sea, estaba confabulándose para la muerte de muchos cristianos, ¿cierto? Y él tiene un encuentro brusco con Dios, ¿por qué me persigues? Y termina siendo un misionero de parte de Dios y él entrega el mensaje de Dios y dice, me propuse en mi corazón no hablar de otra cosa más que de Jesús y de este crucificado, o sea, recontraespecífico y puntual, objetivo. O sea, no es ningún otro Dios ni ningún otro, es el que fue crucificado. Y específicamente lo que vino a hacer. No vino a hablar, cuando él tenía 18 años, yo creo que Jesús era todo chévere, todo bacano, no. O Jesús cuando estuvo con Pedro y que estuvo, no se dedicó a fábulas o a cuenticos, no se dedicó a historias emocionantes, no. Vengo a hablarles de Jesús. Jesús como el evento de la humanidad que se estaba esperando
que esperábamos desde antes de los tiempos y que tendrá un impacto hasta el fin de los tiempos de la humanidad y que es la entrada al cielo y que tenía que ser de la manera como Él la vino a hacer. No dijo, me gusta, me parece chévere, me coincido con ese pensamiento. No, no, es Cristo. Nada, es Cristo. Sí, Cristo mi mejor amigo, aunque lo es, pero le dice, no, no, es más que eso. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces nos habla de una manera muy concreta de Jesús y el evento de la cruz, que más que un evento que corresponda a Él, es un evento que nos corresponde a nosotros. ¿Cierto? O sea, el evento de la cruz es por nosotros. Pero no es por nosotros como, sino porque nosotros lo necesitamos. Sí, O sea, sí. Claro, o sea, finalmente el evento de la cruz y su resurrección, que obviamente muerte sin resurrección no hay sentido. Entonces es ahí en esa resurrección en donde nosotros dijimos, sí, pudiéramos hablar de Jesús, de muchas otras cosas, pero el evento de la cruz es el que más nos interesa hablar. Bueno, digamos que nosotros concebimos, o cuando, digamos, nombramos este podcast como la oveja negra, lo nombramos porque era como basándonos en que todos estamos perdidos en muchas cosas y que precisamente Jesús es eso que viene y nos saca de esa perdición. Y también lo pensamos como no solo por eso, sino por el hecho de que queremos pensar diferente. Porque cuando uno le dicen, la oveja negra de la familia es el que se viste diferente, el que estudió una cosa que no estudió nadie en la familia. Cuando vas como en contra de la corriente o en contra de digamos, del sistema que ya está establecido, teniendo en cuenta eso, ¿ustedes creen que Jesús en su momento y en su contexto fue una oveja negra? No. ¿Sabes qué? Creo que Jesús es el Cordero Inmolado. ¿Cierto? Para mí Jesús... Pero ¿cómo así que el cordero inmolado, el que pagó los platos rotos por todos? Sí. El chivo expiatorio. Dicho de esa manera, es como... Nosotros nos preguntamos, bueno, y ese es el pensamiento base del ateo, del no creyente o el que nos tira a nosotros los cuestionamientos es, venga, ¿por qué se evitó todas estas, o sea, por qué no se evitó todas estas cosas y lo hizo de otra manera? ¿Cierto? Entonces, para hacernos ese tipo de preguntas, tendríamos que tener la suficiente humildad y la suficiente honestidad para reconocer unas cosas antes que llegara a esa pregunta. Porque hay muchas otras preguntas que nosotros nos les hacemos el quite, ¿cierto? Que tienen que ver con nuestra moral, que tienen que ver con nuestros pecados, que tienen que ver con nuestras decisiones erróneas que hemos tomado en la vida, donde nos vincula directamente como participantes de un pecado, nos vincula directamente como participantes de la maldad. O sea, nosotros por esencia somos malos, ¿cierto? Y luego desde esa condición de malos que todos sabemos que somos malos, se nos da por hacer preguntas de peso como de juicio, ¿cierto? Y peor aún, como de hacer unas propuestas de mejoras, ¿cierto? Se hubiera hecho de otra manera o de esta manera, digno de un espíritu de anticristo, que siempre va a tener una tendencia a querer que hacen mejor las cosas. Yo creo que cuando vos decís lo de la oveja, yo te entiendo lo de la oveja negra, ¿cierto? De los señalados, que finalmente Jesús sí se rodeó de personas señaladas, ¿cierto? Pero yo no lo hablo por el tema de señalados, sino por el hecho de que Jesús iba muy en contra de su contexto. O sea, Jesús vino casi que a voltear las cosas. ¿Sí me hago entender? Más lo digo por ese tipo de cosas. Como que este es el que piensa diferente. Como entre todas las blanquitas que había, bueno, aquí hay alguien que piensa diferente. Es más por ese hecho que lo decía. Ok. Sí. Yo lo veo más bien por... no sé si han escuchado la historia del rey que tenía el vestido, que no tenía el vestido y que uno vino y lo engañó y le dijo que tenía el vestido más bonito. ¿Cómo se llama esa historia? Sí saben que a lo último estaba desnudo.
No. No se sabe en esa historia, ¿cómo que no? Un sastre que le dijo un sastre que dijo que Pero eso es bíblico. no, eso no es bíblico, es una historia por ahí que un sastre vino donde un rey, perdóname los que saben la historia correctamente, que unos sastres engañadores vinieron y dijeron: es que nosotros hacemos un vestido que solamente los que sean inteligentes lo pueden ver. ¿Cierto? ¿Sí lo recuerdan? Yo creo que... Bueno, algo así. Entonces se lo hicieron es que al rey, pero era invisible, ¿cierto? Entonces el rey dice: no, pues si digo que no lo veo, entonces van a decir que yo no soy inteligente y que no tengo... Entonces, ¿cierto? Entonces el man hacían como que se lo ponía, y es que sí lo siente, sí lo siento, sí lo ve como de bonito, no, hermoso. Pero obviamente le dice: no, pero yo creo que no es cierto. Y salió y la gente que lo veía: este es el rey, está vestido con el vestido que solamente lo pueden ver los que son, ¿cierto? Entonces los demás: ay, sí, muy bonito, porque obviamente no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cierto? Entonces yo creo que en ese momento los que estaban vestidos, que creían que estaban bien vestidos, o las ovejas blancas, algo similar pasaba, o sea, que ellos creían que estaban bien. Y Jesús Jesús lo que vino fue como decirle: están desnudos, todos están desnudos. Sí. Lo que están diciendo con la boca que está bien, no lo están haciendo. De hecho, hubo un momento que me parece muy curioso y choque térmico ahí, es que le dice a Jesús le dice a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea que posiblemente ellos estaban diciendo cosas... O sea, ellos estaban enseñando algo que era real, pero no lo estaban aplicando. Sí. Okay. Bueno, ¿quieren agregar algo más? No. Bueno, para cerrar, bueno, de pronto de Madero, ¿qué están haciendo? A ver, ya hablamos como de esa parte de la secta, todo eso, pero digamos que Juan y Jenny tienen un proyecto muy bonito que se llama Madero, en el que nosotros también hemos participado de alguna manera. Y participarán. Sí, también. Que el centro de esto también es Jesús. Digamos que están haciendo en este momento en Madero. ¿En qué se están ¿Qué es enfocando? Madero? Cuéntenle al mundo qué es Madero. No, todo empezó, Madero empezó, fue como mi esposo y yo haciendo música, ¿no? Siempre hemos estado como con la música, moviéndonos con la música y hacemos música. El enfoque es total Cristo, eso es nuestra tarea, lo que queremos, o decidimos que fuera nuestra tarea. Y con esto también lleva Madero es a lo que se le venga a la mano por hacer, lo hace. Hemos hecho hasta teatro, hemos hecho algunos mensajes, hemos hecho un montón de cosas, proyectos muchos, sueños mucho por hacer, mucho. Entonces estamos, digamos, como al día a día con Madero, y obviamente el centro va a ser Cristo siempre. Esa es la tarea. Ok, bueno, para cerrar esta última pregunta y ya, porque Pipe nos está mirando mal. Acosando, ya. La pregunta de la oveja negra, o sea, la pregunta de este podcast icónica, si ustedes fueran el diablo, ¿qué harían para llevarse la gente al infierno? Si quieren, responde uno y el otro y al cortico. Sí, sin trampa. ¿Qué haría? ¿Qué harías si fueras el diablo? Para llevarte la gente al infierno o para engañar a la gente. ¿Cuánto tenemos? Pipe, ¿cuánto tenemos? No me entendí. Yo digo que el diablo tiene, o sea, él es padre de mentira, ¿cierto? O sea, es el habilidoso en la mentira. Yo siempre le he dicho a mis hijos: ¿usted cree que a Satanás le interesa salir debajo de la cama? O sea, o salir del closet, o sí, asomarse. No le interesa. Yo creo que lo que quiere Satanás hacer en la vida de las personas es creer que de alguna manera sin Dios somos buenos. Y nada, no hay mentira más grande que esa. Ok. Sí, que no necesitamos. O sea, harías que la gente creyera que no necesitas a Dios. Sí. Ok. Sí. Jenny. Por dos, es que mira que respondimos igual. ¡Ay, súper sí! conectados. ¡Ay, no! Pero sí, para que vea, y lo hemos hablado.
y es eso, es eso. Entonces él vino a matar, robar y destruir, y eso es lo que sabemos que es la tarea y fundamental, y lo está haciendo en todo, en todas las áreas, otra vez, en la política, en todo. Pero realmente es eso lo que decía mi esposo, no lo necesitamos. Sí. Yo creo que somos suficientes, yo creo que ya somos, es el yo. Okay. Yo creo que se enfatizaría en el yo. El egocentrismo. Sí, el egocentrismo. Sí, madre, total. sí. Sí, Eso es un tema para otro podcast, pero yo creo que sí. Porque mira que, por ejemplo, yo creo que a Satanás le sirven dos rutas que para él son muy buenas. Una es que la mejor es que le sigan a él, ¿cierto? ¿Cierto? Y la otra, que es de igual de favorable para él, es que, listo, no me sigan a mí, pero no lo sigan a él, ¿cierto? O sea, no sigan a nadie. Entonces les va a pintar todo lo que parezca a Jesús y a lo último los puede incluso traer, como pasó con otros, con el tema Jesús en la mitad como centro de gancho, y a lo último del pastel saca la cerecita Jesús y quiere dejarnos el pastel sin Jesús. Y obviamente es como un edificio sin la columna central. Okay. Y es suficiente. Y es por eso, el sectarismo suena muy, muy grotesco, muy, en serio, pero realmente ya el ahora, vos te puedes mirar, o sea, en cualquier lugar vos vas a ver, el centro es el yo. Se enfatiza en el yo, en el que pueda hacer lo que pueda hacer. Es decir, una de las cosas como más engañosas, pues, y la que hemos escuchado mucho es sigue a tu corazón. Un ejemplo, nada más solo un ejemplo. Sigue a tu corazón. Es increíble lo malo que es eso. Uno no puede seguir el corazón, dice la Biblia. Porque también uno dice, no es inteligente. No, y la misma Biblia dice que el corazón es engañoso. Más que todo. Y Y perverso. perverso. 10 condiciones. Engañoso. Y yo sé que todos sabemos que nuestro corazón engaña. Es malo, es perverso. Peor que todo, no lo conocemos. Sí. Pero te vinculan, te quieren decir, vení, tenemos la solución, eres tú. Claro, Tú lo que mismo. pasa es que eso suena muy bonito, pero Claro. no es muy funcional. ¿Y cómo te sentís empoderado? Claro. Sí puedo, sí. Para cierto sistema, que es el sistema del personaje que me está hablando de Satanás. Claro. ¿Qué haría? Trabajaría en torno al yo del ego de la persona. El ego de la persona tiene este tipo de líderes sectarios. Y el imán que trae es el ego de las otras personas o la vulnerabilidad. Finalmente, detrás de eso hay un orgullo que los trae como imán. Okay. En Cristo todo lo tenemos y es suficiente y es más de lo que pensamos. Entonces, digamos que lo necesitamos a Él. Nunca vamos a ser nosotros llenos por nosotros mismos, jamás. O sea, no vamos a llegar a ese punto. Necesitamos a nuestro Creador, al Señor, siempre. Cristo como el centro. Punto. Y ahí vamos a estar plenos. Ok. Listo, bueno, amigos. Me encanta por acá, súper bienvenidos cuando quieran. No, y muchas gracias Muchas gracias por el invitarnos tiempo. a la casa de ustedes. Sí, por el tiempo, por el espacio, por todo. Y nos vemos en una próxima. Sí, Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo es? Pues hay muchas cosas que uno dice, hubiera dicho esto. Claro. Algún momento se podrá hacer parte 2. Sí, es que aquí hay Es que yo muchas ya tengo cosas. o sea, a mí se me quedó una. Por ejemplo, cuando usted, así rápida, amigo. Mira. Ay, Dios mío. Pero así rápida, 3 segundos. Los hijos lo están esperando. 3 segundos. 3 segundos. O sea, si ustedes vieron que la gente se iba de las sectas porque tú dijiste que te fuiste en la noche, chao. O sea, me imagino que mucha gente se fue así. No era raro decir, fue pucha, o sea, se fue se fue el otro y ¿por qué se irían? O sea, nunca se les pasó eso por la cabeza como en irse varias veces o en que otra persona les dijera, vámonos de acá o algo así. Sí, pero finalmente, ¿sabes qué? Hacía parte del paisaje emocional. O de pronto como que no se dan cuenta de historias que le pasó a otras personas como de, vea, a este le pasó esto, vámonos de acá, le hicieron esto, vámonos ya. Sí, claro, pero todo. Finalmente, ese espíritu que trabaja en un ambiente espiritual, esas mismas situaciones las vuelve emocionantes dentro de la película que se está viviendo. Ay, me voy, no, me van a perseguir, me van a hacer esto y todo esto, ¿cierto? Entonces, finalmente, esas emociones que se viven no son importantes cuando pasas a ver finalmente qué estaba perdiendo, ¿cierto? En qué estaba involucrado. Finalmente, el nivel de cautiverio que yo tenía. También es la ignorancia de uno. Muchos decían, era muy habilidoso.
la persona. Más que fuera habilidoso, es que uno era muy ingenuo, ¿cierto? Pero esa ingenuidad no tiene... O estabas lleno de pánico, porque también era el si me voy, van a venir por mí. No, habían amenazas, claro, habían amenazas. O sea, habían amenazas emocionales de que si te vas a perder privilegios X, ¿cierto? Y habían otro tipo de amenazas que ya íbamos a ser enemigos y que si había oportunidad de hacer daño, se hacían el daño. Entonces unos o sea, toda una película de amenazas, ¿cierto? Para finalmente que tu decisión de salir se volviera más difícil. Pero por encima de eso es lo que yo quiero recalcar, es como el espíritu, es el espíritu que trabaja. Pero al final salieron y pasó algo, o sea, los amenazaron. Sí, escuché amenazas, sí escuché amenazas que llegaron, pero que el que me amenazó luego nos tomamos un tinto. Súper, eso fue muy bonito, ¿no? De Estaba verdad que bueno sí. el tinto. Sí, me gusta No el te tinto. envenenaron. Por lo mismo, o sea, Vení, y otra pregunta curiosa que me surge ahora. Fue madre Ana, nos hiciste un mal. En algún momento, no sé por qué se me ocurre esto, en algún momento te mandaron a otras iglesias con la intención de pronto sacar gente de ahí, o de pronto dividir iglesias o cosas así. hombre, para nada. Pero sí hay grupos que hacen eso. Hay grupos que hacen Sí, eso. sí, total, se lo sabe. Sí hay grupos que hacen eso. Pero Van, ya es como, prefieren. ahí sí ya no tiene nada que ver con, ay, acá está Jesús, tal cosa, ya es otro cuento diferente, ¿ok? Pero Ya Dime. tiene que ver más de pronto ya con grupos satanistas, que no es donde nosotros estamos. Sí, De sí. Bueno, y había un personaje inicial que los metió ahí. Ese personaje se quedó, se fue. ¿Qué pasó con él? Se fue. Antes que ustedes. Se fue, sí. Como por esas temporadas. Como por esa época también como por esas renunció. temporadas, sí. Ay, qué Sí. fuerte. Sí. Entonces, a fin de cuentas, escucha no tu corazón, como dicen por ahí. Totalmente cierto lo que dice mi esposa. Escucha la voz de Dios desde un corazón honesto. ¿Y qué es un corazón honesto? El que dice, realmente necesito de mi diseñador y quiero un encuentro de padre e hijo conmigo. Y en ese encuentro de padre e hijo es donde está la ruta del propósito de la vida de cada uno de nosotros. Y te vas a dar cuenta de que, y es que la misma palabra de Dios es clarísima. O sea, ya después de que nosotros salimos, nos empezó, como dice mi esposa, se van quitando las escamas de los ojos y el velo se va cayendo. Literal, uno dice, pero yo, ¿por qué no vi esto? Si esto lo dice así literal y casi que con plastilina. No se dejen engañar, porque van a venir muchos que van a engañar diciendo de que yo soy el Cristo. Estoy aquí en el desierto, yo soy el Cristo. El Cristo es uno, su mensaje fue uno. Y otra cosa que sí quiero dejar aquí en este podcast es el que esté en una secta, el que esté en una secta y el líder de la secta le está diciendo de que tiene poder sobre su vida, váyase de ahí. Que el único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte fue el que murió por usted y resucitó por usted. Otro no hizo nada por usted. Esa es otra de las cosas que hacen estos líderes, que hace que todos hagan para ellos, y ellos ni renunciaban a sus gustos, ni renunciaban a sus familias, y ni renunciaban a sus placeres, ni renunciaban y no le daban cuenta, y no le daban cuentas a nadie. Entonces Oye, qué fuerte. Yo no había dimensionado eso, que claro, ellos no estaban o sea, y ustedes veían que ellos no renunciaban a eso y no decían... no tenga miedo en salirse si usted sabe que Dios le está mostrando que está en una secta. ¿Por qué no tenga miedo de salirse? No le tenga miedo a alguien que no ha hecho nada por usted. Usted lo ha hecho todo por él. Si no se ha dado cuenta que le ha entregado dinero, le ha entregado ay, me moví esto, no sé. No sé si le ha entregado más cosas que usted le haya entregado. Es usted el que le ha entregado. Antes es el que le debe a usted. Le debe plata, le debe dignidad, le debe tiempo, le debe muchas cosas. Entonces, y el mismo Jesús lo dijo, no le tengan miedo ni siquiera que los mate físicamente. Dice, no le tengan miedo al que les quite la vida porque después de eso no puede hacer nada. En cambio, yo tengo poder sobre la vida y sobre la muerte. Ténganle miedo
al que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte y puede enviar el alma Al infierno.